La crisis no comienza año A, día D, hora H, sino que se va generando y que en cierta manera explota. Pero para entender la crisis tenemos que remontarnos a cómo se genera. Y la crisis se genera sobre todo a partir de los años 80 con las políticas neoliberales, a los dos lados del Atlántico, y que lleva a una enorme polarización de las rentas. Fíjate que en la mayoría de países, tanto de Europa como de Norteamérica, incluido Canadá en esa categoría, hay una enorme concentración de las rentas, del capital, a costa de las rentas del trabajo. Cuando el año 2003 Aznar se pasea por Europa diciendo que hemos llegado al equilibrio presupuestario, más de uno le recuerda que lo ha conseguido a costa de mantener un estado de bienestar muy pobre y muy poco desarrollado. O sea, que el estado de bienestar y la clase trabajadora, las clases populares de España, han pagado el coste de la inclusión de España en el euro. Ahora, el euro está en peligro, se dice, de nuevo. Se exige ahora que sean las clases populares las que paguen para que los bancos alemanes puedan ser pagados a través de la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que está pasando. O sea que la lucha de clases continúa siendo esencial y me preocupa a veces que la izquierda, al hablar de categorías muy genéricas, quedamos paralizados, porque si es o bien la globalización o incluso el capitalismo y todas esas categorías, quedas paralizado. Porque, oiga, no, es que tiene nombres concretos. En ese aspecto, lo que hace Zapatero no es lo único posible. O sea, hay otras maneras de hacerlo. Ustedes están congelando las pensiones cuando el dinero que ustedes van a conseguir de ahorro es mucho menor que el que perdieron haciendo la disminución de los impuestos de patrimonio. Hay que romper con esa imagen de un determinismo económico en el que la voluntad política es que no hay otra alternativa. Y en ese aspecto, Atac ha sido magistral siempre recordar a la gente de que hay otra alternativa. La causa de la crisis es política, no es financiera, es política. Lo que en este momento estamos viendo es la victoria del neoliberalismo. O sea que desde ese punto de vista, el neoliberalismo es la ideología del capital, sobre todo protagonizado por el capital financiero. O sea que esto es lo que es el neoliberalismo. Desde ese punto de vista, es cierto que en un momento se llega casi a una situación, no voy a utilizar el término colapso, porque colapso no es un término económico sino político. O sea que en ese aspecto, si no hay una fuerza política que fuerce un cambio, el sistema no colapsa. Cuando la gran banca está a punto de colapsarse, se toma una decisión, que es salvar esa banca. Independientemente de cómo se ha hecho, que se ha hecho muy mal. Pero ¿por qué salvar esa banca? Se podría haber creado una banca pública en la que garantizara el crédito. El tema esencial es el desempleo. ¿Y cómo se resuelve el problema del desempleo? Pues mira que la historia del siglo XX lo muestra, a base de un aumento enorme del gasto público, en base a inversiones, tanto físicas como sociales. Un aumento del gasto público a nivel continental europeo. El estímulo Obama falta en Europa, no ha habido un estímulo Obama. O sea, ha habido una enorme protección a los bancos, pero no ha habido un estímulo de la economía en medidas keynesianas. Esto es la media. La otra, y tiene que hacerse, la otra, una regulación del capital financiero, pero en dosis mucho más grandes de lo que se ha dicho. Vosotros habéis hecho siempre una crítica muy acertada de los países fiscales, pero ¿cuándo se atreverán a hacer algo sobre esto? Es que es un indicador de la falta de voluntad política. Yo he dejado de tener ninguna fe en estas reuniones del G20 y todas estas cosas, porque es que se salen retóricamente afirmaciones que parecen podría ir en buen camino y luego nunca las hacen. ¿Y por qué no las hacen? Porque el capital financiero continúa teniendo un enorme poder. En Alemania es que es el centro del poder. Europa se hizo en bases a lo que pedía el Banco Central alemán. Y ha tenido un peso excesivo en la configuración de Europa. Otra medida que tiene que hacerse, cambiarse el Pacto de Estabilidad. O sea, el Pacto de Estabilidad es una medida que está frenando esa expansión de gasto público. Se llama Pacto de Estabilidad y Desarrollo. Oiga, pues
permitan mayor desarrollo y menos estabilidad de precios. O sea que en ese aspecto cambiar esa fórmula ridícula del 3%. ¿Por qué 3? Y además es que además no tiene sentido de que sea de gasto público. Oiga, educación es gasto público y es una inversión para el futuro. Hoy un elemento que no se discute suficiente es cómo el capital está utilizando el nacionalismo para dividir a los sectores populares. Si miramos qué pasa en Alemania, se moviliza toda una campaña para que el obrero alemán vea al obrero griego como el enemigo. Yo no quiero pagar al obrero griego que se retira y jubila a los 55 años. En primer lugar, esto no es cierto, el componente es muy pequeño. Pero en segundo lugar, piense usted que el obrero griego y el obrero alemán tienen mucho en común, porque es conveniente para el obrero griego que haya una mejor distribución de rentas en Alemania, de la cual la clase trabajadora alemana se beneficie, porque a no ser que haya una demanda interna de Alemania, toda Europa está en situación mala. O sea que hoy más que nunca se requiere una solidaridad de las clases populares en frente a un enemigo común, que es ese grupo de poder tremendo. Entonces, se está estimulando toda una serie en que el enemigo es el trabajador del este o el trabajador griego. No, mire, hay muchos más elementos de comunalidad entre el trabajador español, griego y alemán de lo que se consideren. Los medios de comunicación están instrumentados por el gran capital y la mejor prueba es este país, con la excepción de público. Aquí hay un dogma. Todos los 5 rotativos más importantes de este país han escrito editoriales a favor de las propuestas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un instrumento muy poco competente, como la OECD. La OECD no predijeron nada. Si cuando comenzó la crisis dijeron que sería pasajera. En fin, su nivel de análisis es muy superficial. Y ahora en cambio se ha convertido en la Iglesia. Hoy el fascismo de clase trabajadora y popular es una realidad en Estados Unidos. O sea que en ese aspecto lo mismo puede aparecer en Europa. O sea, cuando los instrumentos tradicionales de las izquierdas no están canalizando el sentido antisistema que está generando en la calle, aparece la derecha con mensajes chauvinistas, con mensajes nacionalistas, y esto es una realidad. En el este de Europa el crecimiento del fascismo es tremendo. A mí me extraña que la prensa europea no haya detallado más. Es que vamos a estar gobernados Europa en Hungría, donde los que gobiernan ahora es la extrema derecha. El capital financiero hoy tiene una potencia tremenda. Fijaos que en Estados Unidos ya representa el 35% del Producto Interno Bruto, una barbaridad. Pero es que en Europa está el 32% del Producto Interno Bruto. O sea que el capital financiero ya es excesivamente desorbitado. Y ahí hay que grabarlo, hay que reducirlo, hay que bajarlo, para la propia supervivencia del sistema capitalista.